No sé si ahí ya estén viendo la presentación. Por ahí todos ven la presentación, contéstenme en el chat, porfa. Si todos la pueden ver. Sí, ok, perfecto, que sí, doctor, sí se ve. Entonces voy a apagar mi audio para darle inicio. Perfecto. Pues gracias. Buenas noches a todos. Antes que otra cosa, agradezco también de antemano la invitación al Colegio de Imagen Diagnóstica Avanzada del Estado de Veracruz, a los organizadores, doctora Elsa, y particularmente a la doctora Carla Vázquez, que fue quien me extendió formalmente la invitación. Vamos a revisar un tema pues que es realmente frecuente, es con mucha frecuencia uno de los motivos principales de consulta o de asistencia a un servicio de imagen diagnóstica. Particularmente me enfocaré a la modalidad de la resonancia magnética. Bueno, el contenido de nuestra presentación, vamos a tener una introducción muy breve destacando la relevancia de la patología meniscal y entrar a hablar directamente ya de los meniscos. Vamos a hablar de su estructura, de la anatomía, la función de los mismos, la irrigación y cuál es la relevancia de esto con miras hacia el tratamiento, las particularidades de cada menisco, los elementos estabilizadores, las variantes anatómicas de relevancia. Posteriormente vamos a entrar ya digamos, al plato fuerte, que es realmente caracterizar bien los patrones de rotura básicos y sus variantes desplazadas. Vamos a recordar los criterios actuales por resonancia magnética y qué lesiones asociadas son las más frecuentes y una aproximación a una propuesta, a una clasificación, que es la clasificación de Lay-Sacos. Y por último, vamos a ir concluyendo el tema. Quiero poner por aquí el apuntador. Por ahí pueden verlo. Bueno, si no, me avisan. Bueno, las generalidades de esta charla, pues el objetivo es comprender a profundidad, diría yo, las principales lesiones meniscales y también, como les comentaba, los datos que tenemos que aportar en un reporte, de un reporte radiológico. Estos datos, pues sin duda van a ser de utilidad, sobre todo de cara a un tratamiento artroscópico, es decir, al momento de plantear un procedimiento, pues que no haya sorpresas, es decir, que no haya una sublectura, alguna lesión quizá que no estamos viendo o que no vimos y que pudiera suponer una falla en el tratamiento. La trascendencia de esto, pues bueno, aunque no tenemos una serie franca de la prevalencia de las roturas meniscales en general, en población general, sí sabemos que pues es una entidad clínica que va a ir relacionada, uno, directamente con la edad y dos, con la actividad física. Lo que sí sabemos es que a partir de los 40, 50 años, algún grado de deterioro, de degeneración mucinosa de los meniscos hay en la población. Se habla que aproximadamente es del 40 al 50%. Entonces hay cierta transición de algún tipo de desgarro que vamos a ver más adelante, que va muy relacionado a esto, la transición de degeneración meniscal, de meniscopatía, por llamarlo de alguna forma, a un trazo de rotura. Por supuesto que va a limitar la actividad física, no se diga ya la actividad deportiva. En pacientes que son atletas o deportistas de alto rendimiento, pues cobra pues una relevancia que pudiera ser mayor, y aquí entran en juego otros términos como el regreso a la actividad física, el back to play. Y por supuesto no hablemos más de aquello que impacta en las actividades laborales, que pueden pues entonces generar ausentismo o cambio de la actividad que hace regularmente ese paciente. También sabemos que su demora en el diagnóstico o su falta del tratamiento cuando es requerido va a condicionar sin duda artrosis precoz. Bueno, como magnitud de esto, pues tenemos que después del neuroeje, la rodilla sin duda es una de las regiones anatómicas que más se estudia por resonancia magnética, hablando por supuesto de centros en donde se atiende pues población general. Después de encéfalo y columna, hablando de estudios de resonancia, pues la patología articular es de lo que más se solicita, y sin duda la rodilla pudiera representar hasta el 50% o más de estas exploraciones en centros pues generales, de población general.
El alto rendimiento diagnóstico de esta prueba pues nos va a exigir a los radiólogos, me parece que a todos es como un tema de observancia general, sobre todo los médicos que están en formación, aquellos que a lo mejor estamos viendo resonancia magnética y quizá en nuestra formación no teníamos el acceso a este tipo de exámenes por el tipo de población que se atendía, a veces por la falta de disponibilidad o porque las rotaciones externas pues son relativamente breves. Entonces es de observancia pues para todos los médicos radiólogos y pues nos exige precisamente una descripción puntual y estandarizada. ¿Por qué? Porque nos vamos a comparar, hablando de resonancia magnética, contra el gold estándar, que es la artroscopia. Entonces, si somos muy optimistas, estamos con una sensibilidad arriba del 90% y especificidad también, comparándonos con la artroscopia. ¿Por qué varían tanto estos datos del 79 al 95 y 88 al 96? Porque incluso se describe esa sensibilidad y especificidad para cada uno de los meniscos. Es, entre comillas, relativamente más difícil identificar desgarros, sobre todo pequeños, sobre todo también cuando el protocolo pudiera ser limitado del menisco lateral comparándonos con el menisco medial, pues prácticamente por su volumen, que es mayor, que vamos a ver más adelante. Ya entrando en tema con los meniscos, pues bueno, sabemos que son estas estructuras pares que se van a localizar en en el espacio femorotibial. Tenemos, por supuesto, que sabemos un menisco medial, un menisco lateral. Si nosotros los vemos, digamos, de una vista superior o ya hablando formalmente en imagen en un plano axial, pues vamos a tener esa característica forma semilunar que hace pues referencia a su nombre, a su etimología. La palabra meniscos, bien, la raíz es griega, viene de menes, que es luna, e iscos, que es un diminutivo, simulando una lunita, aunque tradicionalmente pues se le conoce como, o se le describe una morfología semilunar. Familiarizándonos con los términos, sabemos que tienen un borde libre, lo vamos a denominar así, al borde que se dirige hacia el centro de la articulación, independientemente de cuál menisco estemos hablando, y un borde periférico. El menisco medial, ahorita vamos a hablar de las particularidades de cada uno, es más voluminoso. Si nosotros hiciéramos un corte, en este caso, aunque es esquemático, imaginemos que es el plano coronal, pues vemos que esa morfología cambia y adquiere una morfología relativamente triangular o con una forma en cuña. Este corte, si nosotros vemos esa ultraestructura, es algo sumamente importante de comprender porque nos va a dar la pauta para entender cómo se llevan a cabo o cuál es la traducción imagenológica de esos patrones de rotura. Vemos que hay unas fibras que particularmente o principalmente son de colágena tipo 1, que se van a disponer de forma longitudinal, es decir, a lo largo del menisco en su eje largo y otras que van a tener una disposición radial. Y vemos que desde esta nomenclatura pues ya nos empieza a sonar con algunos patrones de rotura meniscal y es precisamente la relevancia de esto. Aquí tenemos otro esquema en la línea roja punteada. Hago énfasis en ese eje longitudinal que vamos a estar mencionando más adelante y la línea punteada verde, un plano o un corte radial o a través del eje corto. Vemos también el esquema de la disposición de las fibras, que son enlaces de disposición longitudinal, la mayoría de ellos, y otros menos en disposición radial. Tradicionalmente, ¿Qué haces ahí con todas las patotas? Ahí se hace la comida. por ahí anda un micro encendido. Sí, pues, Bueno, tradicionalmente se le describen tres componentes principales, dos cuernos y un cuerpo. Hay un cuerno anterior, esto sería posterior, esto sería lateral, tomando como referencia el peroné, y esto sería medial. Entonces tenemos un asta o cuerno anterior, un cuerpo y un cuerno posterior. Lo mismo para el menisco lateral. De las relaciones anatómicas que podemos identificar desde estos esquemas, pues es con las huellas los footprints de los ligamentos cruzados. En este caso, el ligamento cruzado anterior y posterior a este, en este espacio intercondilio, el ligamento cruzado posterior. La relación es más estrecha del ligamento cruzado posterior con el menisco lateral y del cuerno anterior del menisco medial con el ligamento cruzado anterior. Las funciones de los meniscos, aunque pudiéramos darlas por entendidas, simplemente pudiéramos pensar que
que ayudan un poquito a la transmisión de las cargas. La verdad es que se le describen varias funciones. La primera de ellas pues es esa, el soporte y la distribución de la carga, que es asimétrico, 70 y 50% respectivamente para el medial y lateral. Y algo muy importante es que van a favorecer la congruencia articular y de esta forma brindan estabilidad a la articulación. También sabemos que asisten a la lubricación articular y van a facilitar la nutrición, la distribución de los nutrientes en el líquido sinovial. ¿Por qué? Porque los meniscos tienen cierta permisibilidad al movimiento, particularmente el menisco lateral, como vamos a ver más adelante. Y ese precisamente movimiento, esa permisibilidad hace que ayude con el movimiento a distribuir un poquito mejor el líquido y por ende los nutrientes. En esta diapositiva se resume algo muy importante que es lo que tiene que ver con la irrigación. La irrigación, como pueden ver, va de la periferia, es decir, del borde periférico o capsular, también le podemos decir, hacia el centro. Este es un corte cadavérico de un anatomista que de hecho es ortopedista, es el doctor Paul Gonlano. Ahí se manifiesta, bueno, se representa esquemáticamente en el corte la irrigación que tiene una disposición radial. Esas son ramas de las arterias geniculadas, medial y lateral respectivamente. En el otro esquema identificamos un concepto sumamente importante que son las denominadas zonas por irrigación del menisco. Aquellas, por ende, que estén cerca de la cápsula o del borde periférico, pues se dará denominada zona roja, altamente irrigada y por lo tanto, con miras al tratamiento nuevamente, altamente susceptible de ser reparada si se cumplen algunos criterios. Después, haciendo una cierta transición, tenemos la zona roja-blanca, en la cual sí hay irrigación, pero en menor proporción. Y por último tenemos, digamos, ese último 30% que es el borde libre, hacia el borde libre, que es la zona blanca, la cual es prácticamente avascular. Entonces, este concepto hay que tenerlo muy en cuenta con miras a la descripción y también, pues, también hacia el tratamiento. En la población pediátrica se acepta que incluso hasta el 50% o más del menisco presenta irrigación y de hecho es una de las causas de hiperseñal normal esperada en un paciente pues sin patología. Entonces tampoco hay que confundir con patología esto. Bueno, vamos a hablar ya de las particularidades de cada uno de los meniscos. Hablábamos previamente de aquellas características que compartían, ahorita vamos a mencionar aquellas que los diferencian. El menisco medial, como ya les adelantaba, es mucho más voluminoso que el lateral. Característicamente se le describe una morfología en C y el cuerno posterior es mucho más voluminoso que su cuerno anterior. Su relación estrecha es con el ligamento cruzado anterior a nivel de la raíz anterior. Y por las inserciones que vamos a ver más adelante, las inserciones meniscocapsulares, es mucho más firme que el menisco lateral, es decir, es menos móvil, lo cual también le confiere cierta predisposición a lesionarse en esos sitios en donde es más rígido, particularmente en el cuerno posterior. Y vamos a empezar a mencionar un término que es la denominada rampa posterior, y más adelante vamos a hablar de las lesiones rampa. Entonces, ese es el menisco medial, voluminoso, morfología en C y con cuernos asimétricos. Ahora, hablando del menisco lateral, tradicionalmente pues se le va a describir una morfología más redondeada o en O. El volumen es significativamente menor que el del menisco lateral y sus cuernos son relativamente simétricos. Por sus inserciones laxas, pues como ya les adelantaba, es mucho más móvil que el menisco medial. Una estructura anatómica de relevancia es el tendón del músculo popliteo en el aspecto posterolateral de la rodilla, que también genera cierta impronta y vamos a ver más adelante que es uno de los estabilizadores del menisco lateral. Ahora, pasando precisamente a esas estructuras que le brindan estabilidad a los meniscos, tenemos un ligamento que mencionamos siempre, es relativamente constante, aunque también hay variantes anatómicas de que es el ligamento transverso, también llamado ligamento intermeniscal. Se va a localizar en el aspecto anterior de la articulación y va a unir, por tanto, ambos cuernos anteriores, no las raíces, sino directamente los cuernos. En esta imagen de resonancia magnética en falsa, en plano axial, identificamos, pues se hacen cortes finos dirigidos precisamente para demostrar el ligamento
transverso, no siempre lo vamos a ver en un solo corte o de esta forma, pero identificamos pues, su trayecto a través uniendo los cuernos anteriores, como lo señalan las flechas amarillas. Ahora, ¿qué pasa cuando valoramos el ligamento transverso en las adquisiciones sagitales? Si nosotros así hiciéramos un corte cerca del cuerno anterior en donde se inserta, pues pudiéramos incluso tener un pitfall, es decir, una imagen que pudiera simular una lesión o un desgarro. Entonces lo que tenemos que hacer es seguirlo en todo su trayecto, corroborarlo, corroborar su integridad en el plano transversal y de esta forma, pues bueno, descartar completamente alguna lesión a este nivel. Es de los pitfalls o de los errores comunes que tenemos cuando estamos empezando a revisar resonancia magnética de rodilla. Hay algunas variantes anatómicas de este ligamento transverso. Lo más frecuente, entre comillas, aunque no es tanto, es que tenga un aspecto bifascicular o incluso trifascicular, lo cual representa pues aún un reto más grande de descartar patología intencionadamente. Bueno, y hablando del otro estabilizador que les adelantaba en la diapositiva previa, tenemos al tendón del músculo popliteo. El músculo popliteo, su vientre muscular, se va a insertar en el aspecto posteromedial de la tibia y va a tener un trayecto de abajo hacia arriba, de medial a lateral y de atrás hacia adelante. Hay una transición miotendinosa y se hace completamente intraarticular e impronta al aspecto posterolateral del menisco externo y se va a insertar en la fosita que tiene el mismo nombre del tendón, en la fosita poplitea en el cóndilo femoral externo. Esta sería la vista artroscópica que tendría el ortopedista, ese es el menisco lateral, y vemos el trayecto del tendón del músculo popliteo. Hay un hiato que vamos a ver más adelante en estudios de resonancia magnética y hay unos ligamentos meniscopoplíteos precisamente que confieren esa estabilidad o esa fijación a ese nivel. Por lo tanto, esa es su relevancia. Ahora, los ligamentos meniscofemorales, estos son bastante más conocidos. Son dos estructuras que le brindan estabilidad al cuerno posterior del menisco lateral. Su relación es estrecha con el ligamento cruzado posterior. Están en el aspecto posterior y central de la articulación. Los vamos a revisar bien en el espacio intercondilio. Hay que familiarizarnos con ello. También hay variantes anatómicas de esto, pero refiriéndonos a lo normal, a lo constante, es que sean dos. El primero de ellos es el de Humphrey, que es el anterior, y el de Griesberg, que es posterior. Van a unir entonces el cuerno posterior con la vertiente interna de la escotadura intercondilia. En las adquisiciones sagitales lo vamos a ver así. Yo siempre les comento cuando me toca explicar esto que el de Humphrey es como la pancita del ligamento cruzado posterior y el de Griesberg es como la jiba, por así decirlo. Les comentaba que hay variantes. eh, Más o menos el 40% de la población tiene ambos ligamentos meniscofemorales y cuando hay ausencia de uno de ellos, el que se ausenta con mayor frecuencia es el de Humphrey. Y se comenta que casi el 100% de toda la población va a tener un ligamento de Griesberg. Entonces, esas como que las variantes que hay que conocer. Cuando no lo identifiquen, pues lo primero que deben de pensar antes de patología, antes de pensar que está roto, sobre todo el de Humphrey, es pensar que es una variante anatómica. Si lo analizamos en el plano coronal, también puede ser motivo de alguna sobreestimación de patología, sobre todo del cruzado posterior, que en el notch, el ligamento cruzado posterior tiene este aspecto que se le describe como en disco de hockey, y el ligamento de Griesberg cruza, y como hace una línea hiperintensa por ahí, pues a veces también pudiera generar confusión. Hay que seguirlo en todo su trayecto y vamos a identificar plenamente que se dirige hacia el cuerno posterior del menisco lateral y pues por tanto nos va a sacar de dudas. Ya entrando un poquito a la valoración por resonancia magnética, lo primero que hay que comentar, que siempre nos enseñan, cuando valoramos en el plano sagital, suele ser de los planos a los cuales recurrimos inicialmente cuando estamos en entrenamiento, familiarizándonos, porque es donde creemos que podemos ver la mejor caracterización de los meniscos. Si tuviéramos una imagen así con todo el aumento, pues siempre describimos que vamos a tomar como referencia que estamos en el aspecto externo de la articulación cuando la tibia adopta cierta morfología en palo de hockey, como lo vemos aquí en el esquema. Vean las características que ya mencionaba yo antes del menisco lateral,
bastante simétrico. Recordar que antes que otra cosa, la intensidad de señal de los meniscos debe ser baja en todas las secuencias, con tres excepciones. Uno de ellos es el paciente pediátrico, como ya les comentaba. Dos es la meniscopatía y tres pues es la rotura. Pero en condiciones normales, salvo en el niño, que es pues normal, la intensidad de señal debe ser baja en todas las secuencias. Entonces, un menisco lateral con esa morfología clásica en moño o en la pajarita, cuando alcanzamos a ver ambos cuernos en un solo corte y los cuernos bastante simétricos. Morfología en palo de hockey, estamos en el compartimento lateral. Si nos vamos al compartimento interno o medial, siempre describimos que nos vamos a referenciar porque la tibia, el platillo tibial, adopta cierta morfología en copa, como lo vemos en el esquema. Vean las diferencias, es más voluminoso que el lateral y la asimetría de los cuernos es mucho más alto, el cuerno posterior comparándose con el cuerno anterior. Hay que irnos familiarizando con las adquisiciones axiales, particularmente para caracterizar algunos desgarros que vamos a ver más adelante. No hay que tenerle, como que entre comillas, perderle el miedo. De repente suele ser motivo de controversia, como en el axial voy a caracterizar un desgarro. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Son completamente caracterizables. Hay series que nos indican que es igual de rentable que cualquier otro corte para la caracterización de los meniscos. Entonces el menisco medial pues más voluminoso, el cuerno posterior más amplio, como ya lo hemos estado comentando, morfología en C, y el menisco lateral pues con esa morfología en O y menos volumen y cuernos simétricos. Ahora algo muy relevante que de repente se nos va cuando estamos interpretando haciendo nuestras primeras valoraciones de resonancia magnética es se nos olvida revisar las raíces meniscales. El mejor plano para caracterizarlas es el plano coronal. Es donde si hubiera alguna lesión, pues o la caracterizamos ahí o ya tenemos una sospecha muy alta. Pero siempre recomendamos precisamente lo que les mencionaba previamente, caracterizar también la adquisición axial. En esta adquisición coronal en DP-FAT-SAT identificamos, estamos en el aspecto posterior de la articulación. Vean cómo se insinúa el peroné, lo cual no nos deja duda, porque el peroné hay que recordar que siempre su situación va a ser posterolateral en la rodilla. Entonces, siempre que vean peroné, van a saber que están en cortes pues, muy posteriores de la rodilla. La otra referencia anatómica, pues, es el ligamento cruzado posterior. Y bueno, al revisar los meniscos, identificamos francamente todo el origen y el trayecto, la integridad de las raíces meniscales. Si hubiera patología, hay que buscarla inicialmente aquí y corroborarla en la adquisición axial. En esta magnificación de axial de PFATSAT, pues vemos francamente toda la raíz del cuerno posterior del menisco medial. ¿Cuáles son las variantes de relevancia? Aunque se describen varias, por mucho la que más vemos, la que vemos prácticamente diario en estudios de resonancia de rodillas, el menisco discoide, o lo vemos con mucha frecuencia al menos. Se comenta que hasta el 5% de la población puede tener esta variante y prácticamente cuando les digan menisco discoide, ustedes tienen que pensar casi siempre que es del menisco lateral. Es muy raro ver un menisco discoide medial. Yo solamente he visto uno, así como anecdótico. El menisco lateral es por mucho el más frecuente. Lo vamos a encontrar particularmente en pacientes adolescentes que tienen actividad física de relativamente alto impacto porque empiezan con gonalgia a una edad precoz y datos de inestabilidad en algunas ocasiones se asocia a ello, o en adultos jóvenes que quizá no tienen una actividad física tan demandante, pero pueden tener gonalgia no esperada o un mecanismo de trauma muy leve y gonalgia que no es congruente con el mecanismo de trauma. Este tipo de meniscos son susceptibles de una degeneración más precoz, como vemos en este paciente. Es un paciente joven, un menisco discoide lateral, con hiperseñal, con datos ya de meniscopatía en ambos cuernos, no se contactan las superficies articulares y pues les digo, es mucho más frecuente en el menisco externo. Los criterios, aunque clásicamente mencionamos este y son los que hay que tener presentes, hay que ver un aspecto en barra, aunque los libros dicen que es en moño o en la pajarita, casi siempre lo vemos una morfología en barra en más de 3 planos consecutivos. ¿Por qué les digo que cambia un poquito el criterio? Porque esto pues está, digamos, se acuñó cuando los estudios de resonancia magnética, quizá el espesor del corte y la resolución, por ejemplo, espacial y de contraste, quizá estaba pues en desarrollo. Entonces, si tenemos un
un protocolo convencional de 4 o 5 milímetros, pues sí va a aplicar. Pero si tenemos adquisiciones 3D volumétricas, sagitales, pues lo vamos a ver en mucho más de 3 cortes consecutivos. Pero si nos quisiéramos quedar con un criterio para un menisco discoide lateral es en más de 3 planos, ver esa morfología en moño o en barra. Y en la adquisición coronal ocupa la mayor parte del platillo tibial. Se comenta que el criterio es que mida más de 15 milímetros o que cubra más de 2 tercios del platillo tibial en cuestión. Este es del mismo paciente. Identificamos un menisco discoide lateral completo. Ahí tienen la referencia con la medida. Midió 24 milímetros. Es importante que lo tomemos en el centro de la articulación porque si nos vamos muy posterior, pues esa morfología, digamos, es esperada por el mayor volumen que hay. Entonces hay que irnos al centro de la articulación, asegurarnos que estamos en el centro y ahí es donde podemos medirlo. La primera vez que lo vemos, pues no se nos olvida, hay que buscarlo de forma intencionada. Lo que yo siempre les comento es, siempre que tengamos un paciente adulto, joven o adolescente que viene por su estudio de resonancia magnética por X, Y o Z, independientemente si viene por trauma o no, hay que descartar un menisco discoide lateral. Eso es de lo primero. Tenemos una clasificación para el menisco discoide lateral. Hablábamos del completo, que fueron los criterios que ya les mencioné. También hay formas parciales. Estas, pues, sin duda representan un reto un poquito mayor, porque no siempre van a tener esa morfología tan regular o en barra. Este sí puede estar un poquito más acuñado, pero el criterio va a ser que cubre más de la mitad y menos del 80% de la superficie tibial. Y tenemos una variante que es la variante Griesberg. Esta hay que reconocerla porque se considera francamente inestable. Tiene varias asociaciones, se puede relacionar con ausencia de los ligamentos meniscocapsulares, particularmente el menisco popliteo, decíamos que es más frecuente el menisco lateral. Puede o no tener un megacuerno posterior y puede o no tener el ligamento de Humphrey, es decir, casi invariablemente tienen el ligamento de Griesberg, de ahí su nombre, variante Griesberg. Esta es la clasificación de Watanabe. Después tenemos este otro, no es nada frecuente, honestamente, pero la relevancia de esta variante, que es el menisco ondulante, lo van a encontrar en la bibliografía también como flounce meniscal. Este menisco, la relevancia de este es que simula o puede simular un desgarro radial. Entonces, cuando lo vemos, ese aspecto precisamente laxo, como con pérdida ahí de su tensión, precisamente ondulante, hay que descartar inicialmente. Como este es tan raro, lo más frecuente es que fuera un desgarro radial. Entonces, lo primero que hay que descartar es un desgarro radial. A este menisco, a este paciente, sí estaría indicado hacer pues alguna adquisición axial volumétrica para precisamente descartar eso de forma intencionada. Ese es el único que vimos. Ese lo vi durante el entrenamiento, no he vuelto a ver otro. Lo corroboramos con adquisiciones volumétricas, no encontramos prácticamente ningún desgarro, entonces propusimos un menisco ondulante. Este sí es de la bibliografía. Es más frecuente este en el menisco medial, rara vez son sintomáticos y les comento, lo más frecuente es que pensar primero que es un desgarro radial antes de un menisco ondulante. Pues ahora sí vamos a entrar, digamos, en el plato fuerte de la charla, que son las roturas meniscales. En esta diapositiva, pues se resumen en 4 puntos algunos temas muy particulares que pueden resumir mucho la patología en general. Digamos, el primero de ellos, en general, en términos generales, las roturas en los cuernos posteriores van a ser mucho más frecuentes y de estas afectan más al menisco medial. Términos generales. Si nos vamos a una población en particular, sobre todo los adultos jóvenes que tienen mecanismos de trauma de alta energía, en ellos particularmente va a ser más frecuente que se afecte el menisco lateral precisamente por su menor tolerancia a las cargas. Cuando el trazo, esto es bien importante y tiene que ver ya con los criterios que ahorita vamos a mencionar, cuando el trazo hiperintenso contacta una superficie articular en 2 o más imágenes consecutivas, que este es parte del criterio por resonancia magnética, la correlación con la artroscopia, es decir, va a haber un desgarro en más del 90% de las veces. Entonces nos acercamos a esa primera diapositiva o de las primeras diapositivas donde mencionábamos el rendimiento de la prueba. Y este último punto
suele generar también algo de controversia y es el que nos dice o nos hace dudar a veces, ¿ese menisco tendrá rotura o simplemente será una meniscopatía? Que si la imagen hiperintensa solamente contacta una superficie articular en una sola imagen, independientemente del plano que estemos valorando, pero que solo sea una imagen, ese menisco tendrá una rotura muy probablemente parcial, pero solamente en el 30 al 50% de los casos en la artroscopia. Entonces, eso es de los puntos importantes. Por eso, al plantear los criterios diagnósticos, pues nos quedamos con estos dos, los cuales son alteración en su forma. Siempre tiene que haber este criterio, una pérdida de la morfología habitual antes de pensar en la intensidad de señal y particularmente en ausencia de cirugía. La rodilla posquirúrgica es completamente otro tema. Y el segundo criterio es un trazo hiperintenso inequívoco, conspicuo, franco, que lo vea yo, que lo vea mi colega que está a un lado, que lo podamos ver todos, que contacte al menos una superficie articular, al menos dos imágenes. Y aquí en lo que hago relevancia es que puede ser cualquier plano. Y parte de este cambio en los criterios anteriormente o tradicionalmente se comentaba que deben ser dos imágenes consecutivas, pero precisamente al tener algunas otras adquisiciones, particularmente aquellas que son volumétricas, pues muy probablemente lo podamos ver, por ejemplo, un desgarro radial pequeño, lo vamos a ver en una adquisición sagital, nada más ahí, y quizá en una adquisición axial, y nada más en eso, pero son dos imágenes. Entonces ya cumple el criterio de contactar una superficie articular y que sean dos imágenes independientemente del plano evaluado. Ahora vamos a plantear las primeras propuestas de estas representaciones esquemáticas. Estas diapositivas se van a pasar un poquito rápido, pero ahorita vamos a ver uno por uno. Hay que familiarizarnos con esos dos conceptos que yo ya les adelantaba, que es la disposición longitudinal y radial. Y para explicar los patrones de rotura tenemos esta propuesta de estas, digamos, tres herramientas que son un abrelatas, es decir, la lesión que generaría si accionamos un abrelatas, un tenedor, ahorita lo vamos a explicar, y una rueda aquí como para cortar pizza. Entonces, los patrones de rotura, brevemente, ahorita vamos a ver uno por uno, pero veamos la lesión que generaría un abrelatas, sería un trazo vertical a través del eje longitudinal. La lesión que generaría un tenedor, digamos, bueno, aquí proponen un pan árabe, ahorita lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, y la lesión que generaría una pizza, una herramienta de estas para cortar pizza. Entonces tenemos el trazo vertical a través del eje largo, el trazo horizontal a través del eje largo y por último el trazo radial a través pues, del eje corto del menisco. Esto haciendo la referencia al pan árabe, porque ahorita lo vamos a ver y les va a quedar un poquito más claro, creo yo. Entonces, iniciando con el trazo que genera un abrelatas. ¿Qué lesión genera? Pues una lesión a lo largo de todo el eje de mayor amplitud del menisco, es decir, a través de su eje largo, y va a separar al menisco en dos segmentos. Uno interno, señalado con la flecha azul, en esta adquisición de resonancia axial de PFAT-SAT dirigida al menisco medial, y otro externo. Entonces vemos un trazo hiperintenso inequívoco de una disposición longitudinal, pero vertical. Quizá aquí todavía no me queda muy claro esto del término vertical, pero si yo hago un corte de disposición coronal, vamos a ver de forma inequívoca, pues que tenemos ese trazo vertical, con una porción externa y una porción interna del menisco. El criterio perdió su forma, el criterio, hay un trazo inequívoco que contacta las dos superficies articulares y ya lo vimos en dos planos, en el plano coronal y en el plano axial que les mencioné previamente, que sería este. Bueno, ese es el trazo longitudinal vertical. En la vista del artroscopista, esta es la imagen representativa de este menisco, de este trazo de rotura. Esta herramienta que utilizan los ortopedistas, los artroscopistas, que es el palpador, en el cual nos está mostrando cómo él puede francamente desplazar ese trazo vertical cuando ahorita vamos a hablar evidentemente de la variante desplazada de este, pero hay que entender el patrón básico de una rotura vertical. También lo tenemos aquí en esta representación.
Ahora vamos a hablar del trazo horizontal. Ese trazo, recordar, es el que genera, digamos, esta herramienta, en este caso un tenedor, y que hace referencia al pan árabe, ¿no? Entonces, tenemos un trazo hiperintenso de disposición precisamente horizontal o paralelo a la línea articular, como lo quieran ver, que va a separar al menisco en dos segmentos, uno superior y uno inferior. En esta magnificación en adquisición sagital, pues vemos precisamente el trazo y que se asocia de forma característica a líquido que puede tener una disposición parameniscal. Les va a sonar el término, es el quiste parameniscal. Entonces, la asociación más frecuente del quiste parameniscal es con el desgarro horizontal. Vemos en el plano sagital y en el plano coronal. Aquí vemos lo que les estaba comentando previamente. Aunque hay pacientes en donde los quistes pues, son relativamente prominentes o muy escandalosos, la verdad es que la mayoría de las veces vemos colecciones pues muy pequeñitas. De repente lo planteamos y pues sí es como motivo ahí de controversia, como un quiste parameniscal, ¿no? Tan pequeñito, pero hay que habituarse a verse lesiones así de bajo grado para que cuando tengamos un hallazgo mayor pues no represente un reto verlo cuando ya estamos habituados a ver hallazgos quizá no tan escandalosos. Entonces, ese es el quiste parameniscal asociado a una rotura horizontal. Vean cómo las características de este menisco en la artroscopia son completamente distintas al menisco que veíamos en la rotura vertical. Ese es un menisco, pues francamente, ya con degeneración mucoide. Veamos ese aspecto como deshilachado. Lo voy a poner nuevamente. Y aquí el artroscopista con el palpador nos muestra esa imagen como en pan árabe si lo partiéramos a la mitad y lo separáramos, ¿no? Una porción superior, una porción inferior, un menisco francamente con pérdida de su forma y de aspecto pues fibrilar. Ahora vamos a hablar de la rotura radial, esa rotura que genera esa rueda para partir pizza que mencionaba al inicio. Es una rotura que se va a generar en el eje corto del menisco y habitualmente, o bueno, de forma constante va a afectar el borde libre del menisco. Sería prácticamente difícil, yo no he visto un desgarro radial que solamente afecte la porción periférica. Entonces, invariablemente afectan el borde libre o por ahí empiezan y si se hace una rotura completa, pues secciona prácticamente todas las zonas de Cooper que vamos a mencionar más adelante y se hace pues una rotura completa. Por ejemplo, este ejemplo es una rotura parcial, una rotura radial parcial que afecta el borde libre del menisco lateral. La magnificación de resonancia magnética pues, nos muestra precisamente el ejemplo, un trazo inequívoco de disposición radial afectando el borde libre del menisco. Si nosotros lo revisamos en una adquisición sagital, ese es el tipo de desgarro que muy probablemente solo veamos en una sola imagen, el ejemplo que les daba al inicio. Entonces vemos un trazo que aquí me queda un poquito de duda, si solo veo una imagen, pues simula una lesión quizá vertical, ¿no? Como ya les había comentado en los trazos previos. Las secuencias que pudieran complementar el diagnóstico, pues es la axial, ¿no? En donde vemos francamente ese patrón radial. Esa es la vista del artroscopista. Son desgarros que también suelen ser un reto para el artroscopista que se está entrenando. Suelen ser pequeños, evidentemente van ya con una sospecha o con un diagnóstico ya por resonancia magnética y se buscan pues de forma intencionada, aunque el artroscopista pues siempre hace todo el recorrido de los meniscos para tratar de descartar pues precisamente estas lesiones. Recordar que estas lesiones se van a encontrar en el borde libre, es decir, en la zona blanca del menisco, lo cual es, como mencioné previamente, es una zona avascular y pues no es susceptible de ser reparado. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un desgarro radial, pero a través de la raíz? En esta imagen de resonancia magnética vamos a tener la adquisición axial volumétrica con cortes finos, en la cual se demuestra una franca interrupción de la continuidad de la morfología a través de la raíz del cuerno posterior del menisco medial. Esta sería la vista artroscópica. Vean ese aspecto deshilachado o fibrilar o como en carne de cangrejo que mencionan los ortopedistas, que hace referencia precisamente a ese desgarro.
¿Qué signos vamos a tener? Vamos a empezar a hablar de algunos signos. Hasta el momento no llevamos ninguno. El primero de ellos es el menisco fantasma. Son adquisiciones sagitales en cortes continuos a través del menisco medial. Vamos del lateral, sería esta adquisición, pues sería esta de acá. Nos vamos haciendo cada vez más centrales en la articulación. Vemos ya un poquito de cambio en la intensidad de señal, aunque la morfología está relativamente conservada, digamos que es este. Pero en el siguiente corte, que sería el amarillo, pues vemos que ya hay los dos criterios. Hay una pérdida de la morfología franca y una hiperseñal que nos dibuja. Muchas veces vemos esto, que queda nada más como el cascarón, por así decirlo. A veces incluso no vemos nada y hace referencia precisamente al menisco fantasma. Entonces, de las preguntas que suelen hacernos, el signo del menisco fantasma, la asociación es con la rotura radial del menisco. Habitualmente a nivel de las raíces, aunque el signo del menisco fantasma lo pudiéramos ver en cualquier otra localización. Suele ser más frecuente en los cuernos posteriores y en las raíces posteriores. Signos también que nos ayudan, que son relativamente indirectos. A veces, mientras vamos scrolleando o valorando, pues lo primero que notamos es una extrusión meniscal, es decir, que el menisco tiende a desplazarse más allá de la línea articular. Habitualmente va a generar efecto de volumen sobre el colateral en cuestión, particularmente el colateral medial en su fascículo profundo, que es el que tiene la mejor relación o la mayor relación anatómica con este. Y esto ya nos hace sospechar pues que algo está pasando. Siempre que veamos esto, entonces hay que hacer énfasis en ir a la adquisición coronal, posteriores, vean, aquí está el peroné, que es el que nos da el pitazo que estamos en un corte muy posterior de la rodilla, y pues vemos prácticamente el desgarro radial a través de la raíz posterior. Entonces el signo indirecto es la extrusión meniscal, y pues aquí volvemos a ver, si quieren verlo de esa forma, otro signo pues del menisco fantasma. Esos fueron los patrones básicos, vean que son constantes, son relativamente, una vez que nos familiarizamos, fáciles de identificar. Creo que los esquemas lo hacen un poquito más sencillo. Vamos a hablar de otros tipos de meniscos. La rotura compleja, pues es aquella que no sigue ningún patrón en cuestión. Puede haber 2 o 3 patrones de rotura. Incluso está aceptado también utilizar el término maceración meniscal cuando realmente el menisco pierde completamente su forma y no hay un trazo francamente descriptible, aunque sea uno o dos. Entonces, cuando son más de dos, pues el término maceración está perfectamente bien utilizado. Identificamos esta adquisición coronal y sagital, vemos franca pérdida de la morfología del menisco y varios trazos de rotura que no siguen un patrón franco. El aspecto por artroscopia, pues sería ese aspecto que ya estaba mencionando, prácticamente deshilachado del menisco. Este, pues habitualmente va a ser un contexto de una gonalgia crónica. Habitualmente, pues el paciente ya tiene conocimiento de una lesión meniscal no tratada o es un curso habitualmente crónico, pacientes mayores de 50 años que llegan con ese tipo de lesiones. Ahora vamos a hablar de esta lesión que es la lesión de la rampa. Les comentaba al inicio cuáles son la relevancia anatómica o qué factores hay que brindan al cuerno posterior del menisco medial en su unión menisco-capsular cierta predisposición a la rotura completa, la rotura de la rampa. Tenemos ejemplificado aquí el cuerno posterior del menisco medial y en azul la cápsula articular. Cuando una fuerza aplicada en la periferia del menisco puede condicionar la rotura, que va a tener un trazo vertical. Entonces es lo primero que tenemos que quedarnos, que la lesión de la rampa es una lesión habitualmente completa y de trazo vertical en el cuerno posterior y muy periférico, adyacente precisamente a la cápsula. Esa sería la representación esquemática de ese trazo. Vean que sigue el eje largo del menisco, por tanto es longitudinal, pero la disposición es vertical y su situación es francamente periférica. Esa sería la separación menisco-capsular y nosotros medimos este espacio. Son lesiones que cuando son de bajo grado, nosotros decimos que es, o se acepta
convencionalmente que el espacio meniscocapsular es menor a 10 milímetros y aquellas lesiones que son de alto grado, pues serían mayores a este. Evidentemente, entre más amplio el espacio, pues habitualmente hay líquido. Vamos a identificar el trazo de rotura y son lesiones que se pueden identificar con mayor facilidad. Cuando las lesiones son crónicas, cuando la distensión meniscocapsular no es tan franca o no hay líquido, pues entonces sí representa un reto. En este caso, pues es una lesión que tiene un paciente que tiene un antecedente traumático conocido. Identificamos que estamos en el menisco medial, vemos la morfología en copa de la tibia, identificamos un trazo de rotura de disposición vertical, los dos criterios, pérdida de la forma e hiperseñal, contacta dos superficies articulares y vean esa hiperseñal que hay entre el cuerno posterior o lo que queda del cuerno posterior y la cápsula articular. Además de que este asterisco rojo nos está señalando datos pues que son muy, de repente pasamos por alto la distribución que tienen las denominadas esquinas brillantes o shiny corners que nos hacen referencia a veces al mecanismo de lesión, suelen relacionarse francamente con mecanismos de pivote. Y la asociación de esto, es decir, además de que hay que caracterizar la rampa, es ir a buscar intencionalmente una rotura del ligamento cruzado anterior. Esa es de las asociaciones más frecuentes. Entonces, esa es una lesión de la rampa y hay que poner especial atención a ello. Hago un paréntesis, me voy a regresar porque lo que sabemos, lo que nos comentan los artroscopistas, por ejemplo, ya con miras al tratamiento, una lesión, una sublectura o una omisión de una lesión de la rampa, pues puede condicionar que el artroscopista, sobre todo aquellos que están ganando experiencia, al igual que en cualquier otra área de la medicina, pues ellos igual tienen una curva de aprendizaje artroscópica y suele ser, nos comentan que suele ser un punto ciego para los portales convencionales, que son los anterolaterales. Entonces, identificar una lesión ramp, una lesión de la rampa, pues puede suponer incluso la necesidad de un puerto artroscópico posterior adicional a lo que se hace en una artroscopia convencional. Entonces hay que poner especial atención en estos datos. Ahora, ¿qué pasa cuando las roturas, esos patrones básicos, se desplazan? Actualmente lo vamos a encontrar así, patrones básicos desplazados o patrones de rotura desplazados de los meniscos. Entonces, el vertical, cuando se desplaza, nos va a generar un asa de Walde, que es una lesión que nos suena bastante seguramente. Los desgarros horizontales, cuando se desplazan, generan un denominado flap meniscal. Y el desgarro radial, cuando se desplaza, genera una lesión en pico del loro. Volvemos a nuestra lesión longitudinal vertical. Y el esquema nos representa, francamente, un desplazamiento de ese fragmento del menisco hacia el centro de la articulación. ¿Solamente puede haber una migración central? No. También hay fragmentos meniscales que se desplazan ya sea en sentido anterior o en sentido posterior y esos son los que de repente nos generan bastante controversia cuando estamos caracterizándolo. Vamos a ver algunos ejemplos de ello. Se mantiene unido, o el criterio es que se va a mantener unido también al menisco en sus extremos, habitualmente en las raíces. Entonces, un asa de Walde, ¿qué es? Es un desgarro vertical desplazado. Esta es la vista artroscópica del desgarro meniscal en asa de Walde. Si se acuerdan del primer caso que les puse, prácticamente era similar, pero el artroscopista no lo desplazaba. Aquí, digamos, macroscópicamente o morfológicamente, de los datos que a nosotros nos interesan y al artroscopista también, pero él lo ve in vivo, es el estado de ese fragmento desplazado, porque suele ser también un criterio para ver si ese menisco puede ser reparable a través de sutura. Entonces, el asa de Walde, particularmente si es muy periférico, es susceptible de ser reparado siempre y cuando ese fragmento desplazado pues tenga características No, óptimas, que nos hable de que ya va a quiere que haber le un buen manden pronóstico. mensaje. Sí. Bueno, ¿qué signo nos va a dar entonces un desgarro en asa de Walde? Clásicamente el signo del doble ligamento cruzado posterior. En adquisición sagital ¿Cómo? nos vamos hacia el centro de la articulación,
En verde nos están señalando el Pues, ligamento cruzado ¿qué le posterior dijeron sus cuates? y en sentido antero Pues inferior vamos a ver ese es que sabes fragmento qué me dice que en desplazado esa no tiene a y nadie nos da conocido. O sea, prácticamente él la el encontró, vio signo que del estaban doble ligamento solicitando cruzado posterior. y la mandó. Pero no es de que se la hayan recomendado o algo así. No sé si por ahí me ayudan con su micrófono. Muy bien. ¿Por qué genera el signo? Porque el ligamento cruzado posterior pues impide que exista un mayor desplazamiento y suele ser el sitio en donde, hasta donde llega, digamos, hasta donde topa ese fragmento desplazado. Eso en el plano sagital, doble ligamento cruzado posterior. En el desgarro del menisco lateral, bueno, déjenme regresar. Me parece que tenía por ahí una imagen en el plano coronal que da también un signo clásico. Ahorita lo retomamos en un caso que viene por ahí. Pero bueno, cuando se desgarra en asa de Wahl del menisco lateral, suele ser un poquito más compleja su caracterización. Recordar que planteamos al inicio de la charla que los desgarros del menisco lateral pues suelen representar un poquito más reto por su menor volumen. Principalmente ese es el motivo. Entonces, el desgarro del ligamento cruzado del menisco lateral en asa de Walde da el signo del pseudo desgarro del ligamento cruzado anterior. ¿Por qué? Porque precisamente se va a orientar en sentido relativamente horizontal con respecto al ligamento cruzado anterior. Lo que va a dar en ese signo de la pseudolesión, lo vamos a ver en imágenes de resonancia magnética. Estamos en el centro de la articulación a nivel del ligamento cruzado anterior en un protocolo convencional, es decir, no son cortes oblicuos dirigidos al cruzado, es un protocolo convencional. Y si nos vamos un poquito externos en el siguiente corte, identificamos este pequeño fragmento que tiene cierta disposición vertical con respecto al cruzado anterior. Y esto hace que pues nos dé este signo del pseudo desgarro. Evidentemente cuando lo vemos, pues primero que otra cosa, hay que ir a valorar bien el menisco lateral en todos los cortes y por supuesto hay que hacer adquisiciones ya sea sagital o coronal oblicua o si se puede ambas dirigidas al cruzado anterior para precisamente descartar pues que no vaya a existir una lesión asociada que no sería algo raro. En la adquisición axial también podemos documentar, identificar ese fragmento meniscal desgarrado, nos da el signo de la V, sobre todo cuando se pliega en sentido ya sea anterior o posterior. Y esa es la imagen que les comentaba, por ejemplo, en el plano coronal, vamos a identificar el fragmento desplazado hacia la escotarointercondilia. Si nosotros nos fijamos, a lo mejor de primera instancia aquí, porque pues tenemos evidentemente la ayuda de la flecha y estamos hablando de este tema, pero si solo nos muestran una imagen, pues lo primero que vamos a ver es de forma comparativa los meniscos, ¿no? Vemos que el menisco lateral presenta una morfología conservada y nuevamente el primer dato, la pérdida de la morfología habitual del menisco medial. Ya cuando nosotros vemos esto, un volumen francamente disminuido, pues tenemos ya ahí una sospecha. Entonces ya buscamos en el resto de las adquisiciones, en este caso pues el fragmento desplazado a la escotadura intercondile. Cuando lo valoramos en plano sagital, justo en el sitio en donde se pliega, pues vemos este otro signo que es el signo del doble cuerno anterior o también denominado signo de doble delta. Entonces ambos pues son signos de un desgarro en asa de Walde desplazada, un desgarro vertical desplazado en asa de Walde. Ahora el flap meniscal, como les mencionaba, es un desgarro horizontal que está desplazado, es prácticamente un colgajo si se quiere traducir de alguna forma. Este no suele ser tan frecuente, afortunadamente, porque su caracterización suele ser representar un mayor reto. Habitualmente pues hay que sospecharlo y hacer adquisiciones volumétricas para caracterizarlo de mejor forma. Y el otro, que este sí suele ser un poquito más frecuente, es el desgarro en pico del loro. Entonces es un desgarro radial que tiene cierta disposición oblicua y simula precisamente un pico del loro, de ahí su nombre. Entonces son desgarros radiales, van a ir del borde libre, afectando de forma parcial a las diferentes zonas del menisco. Normalmente no suelen llegar hasta la periferia, sino pues ya
cambiaría quizá la nomenclatura del desgarro en pico del loro. Esa sería la vista artroscópica, un menisco fibrilar con pérdida de su morfología y vemos la rotura con esa morfología en pico del loro que veíamos previamente. Ahora, ya terminamos de hablar de estos patrones de rotura, simplemente algunos puntos que nos ayudan a la caracterización un poquito más precisa. De repente nos cuesta también familiarizarnos con los términos de roturas parciales y roturas completas, como que el término rotura o desgarro, como lo quieran mencionar, nos hace pensar que siempre va a ser pues un trazo completo. Entonces está pues bien documentado, de hecho ya vimos algunos desgarros que son parciales, el clásico es el desgarro radial, en el que pues francamente traduce que no está afectado todas las zonas del menisco, ¿no? No va desde el borde libre hasta el borde periférico, como en estos ejemplos, que el trazo es de disposición horizontal, afecta el borde libre y quizá la zona 2. En este otro ejemplo, afecta el borde libre hacia su cara articular inferior, pero no comunica con la superficie articular superior. Entonces son ejemplos de desgarros parciales. Y así lo podemos reportar como tal desgarro parcial de tal morfología. Y el otro, pues bueno, este ya es más fácil de comprender, son las roturas completas, en este caso un desgarro vertical y un horizontal de espesor completo. Esas son las zonas de Cooper. No tienen una correlación a lo mejor estrictamente con las zonas de irrigación, aunque supone, por supuesto, cierta relación. Van del 1 al 3. La zona más que correspondería al borde libre, la zona 3, la zona central o intermedia sería la zona 2 y la zona 1 sería la zona periférica o capsular. Se propone más o menos este espesor, aunque eso pues va a ser bastante variable de una persona a otra. Entonces las zonas de Cooper nos van a ayudar a aportar la localización de una forma más precisa. Y la determinación de si son parciales o completos, pues sin duda va directamente relacionado con la severidad de la lesión. Aquí tenemos algunos ejemplos de afectación de un desgarro radial en la zona 3, un desgarro radial que tiene afectada la zona 3 y la zona 2, y un desgarro, esos serían parciales, y ese sería completo desde la zona 1 hasta la zona 3. Y bueno, esta es la propuesta de la Sociedad Internacional de Artroscopia y Cirugía Ortopédica en el Deporte, la ISACOS. No es una clasificación nueva, no es una clasificación que tampoco tenga cierta que esté homogéneamente aceptada, por así decirlo. Sin embargo, es una de las clasificaciones que más datos aportan al diagnóstico con miras al tratamiento, particularmente por artroscopia. Es una clasificación que se hizo inicialmente para artroscopistas, pero que bien podemos nosotros adoptar. No es una clasificación en la cual tengamos que emplear bastante tiempo, ni siquiera ser tan precisos, porque básicamente es una lista, es un listado como de checkpoints. Evidentemente tratamos en los estudios de aportar la mayor cantidad de datos posibles, es prácticamente lo que les he estado comentando. Se basa en los patrones morfológicos de rotura que ya vimos, los desgarros en el pico del loro, el desgarro radial, el horizontal, el longitudinal, vertical. La clasificación de la ISACOS utiliza la misma nomenclatura. Y aquí es donde cobra relevancia lo que les he comentado, especificar si es parcial, si es completa, qué zonas están afectadas idealmente. Y bueno, hay otros ítems. Evidentemente hay que especificar en qué parte del menisco, si es anterior, el cuerpo, posterior, si están afectadas las raíces, y nos agregan otros elementos. Por eso hacía énfasis al inicio en la caracterización del tendón del músculo popliteo, sobre todo de su hiato, porque es un elemento estabilizador del menisco lateral y pues tiene valor pronóstico. Reportar o la sublectura de ello pues pudiera hacer que esa menisectomía pudiera fracasar si es que está lesionado y no lo reportamos. La calidad del tejido hace referencia a si tenemos una meniscopatía a lo mejor de alto grado, una meniscopatía a lo mejor 2C, si utilizamos, por ejemplo, la clasificación de Lotich, que es de las que más se utilizan para meniscopatía. Tenemos que pues reportar si hay
degeneración mucinosa. La longitud suele ser uno de los parámetros para plantear el tratamiento artroscópico, como les voy a mencionar más adelante. Y si fuese posquirúrgico, pues hacer una estimación del porcentaje del menisco que fue retirado. Les digo, no hay que aportar todos los datos, pero sí tratar de hacer una caracterización lo más cercano a esto. Ahora, ¿cuál es la relevancia de esto? En esta diapositiva, pues tenemos las indicaciones como aproximación al tratamiento, cuáles lesiones meniscales pudieran ser no candidatas a un tratamiento invasivo, a una artroscopia. El tratamiento conservador, por ejemplo, una rotura asintomática o un hallazgo casual en resonancia magnética, pues bueno, no tendría ningún sentido quizá hacer una intervención. O aquellas roturas que son, primer punto, periférico, ¿por qué? Porque pensamos que está en una zona altamente irrigada, vertical, reciente o que sea de menos de 1 centímetro y que sea estable, es decir, que no esté desplazada. O aquellas roturas quizá radiales, esas se van a localizar en zona blanca, pero que sean pequeñas, menores a 5 milímetros. Vean el parámetro, la medida que se toma. Muchas veces nos encontramos algunos protocolos de resonancia magnética en donde utilizamos espesores de hasta de 5 milímetros. ¿Y qué es lo que pasa? Pues pudiéramos omitir francamente un desgarro pequeño, un desgarro parcial. Ahora, ¿cuáles son, digamos, las indicaciones para el tratamiento artroscópico? Tenemos varios métodos, uno de ellos es la resección, otro la reparación. La sustitución, la verdad es que es muy, muy difícil. Yo no he visto un menisco sustituido con un trasplante al momento, pero bueno, hay que mencionarlo. Hablando de la reparación, ¿qué trazos de rotura pudieran ser susceptibles de ser suturados? Volvemos a los que tienen una disposición vertical, habitualmente periféricos, y bueno, que sean mayores de 1 centímetro. Entonces van a ser candidatos a ser suturados. Roturas verticales, quizás centrales, más coágulo de fibrina. Esto hacen una pequeña abrasión como se llama punzón, si no mal recuerdo, en el ámbito artroscópico, y generan un coágulo de fibrina intencionadamente que hace pues que el microambiente dentro de la articulación pues estimule mediante factores de crecimiento, beneficie la reparación del menisco. Las roturas radiales profundas y el asa de cubo, es decir, una vertical desplazada que sea relativamente reciente, menos de 8 semanas, y que se encuentre en zona periférica. ¿Cuál sería la excepción a esto de una sutura de un desgarro en asa de balde? Por ejemplo, las asas de balde en las cuales ese fragmento desplazado del menisco presente francamente muchos cambios por degeneración mucinosa, como veíamos en uno de los ejemplos de artroscopia. Entonces, quizá ese menisco pues no vaya a ser candidato a ser reparado y por lo contrario tenga que someterse a una menisectomía parcial. También las roturas periféricas verticales que sean estables, menores a 1 centímetro, asociadas a sutura, y la resección previa al trasplante meniscal. Esto, pues les digo, no es lo más frecuente. Bueno, eso fue con miras al tratamiento. Traigo algunos casos quizá que son del día a día, ejemplos a los cuales nos vamos a enfrentar frecuentemente. El primero de ellos es son adquisiciones coronales en densidad protónica, en donde el dato, a lo mejor los que están ahí en la sesión, eh, pudieran ahí señalar, quizá, no sé si tengan acceso ya a su cámara, pero bueno, ¿cuál creen que sea el dato? El primero de los criterios, la pérdida de la morfología, ¿en dónde la ven? Nos vamos a centrar pues en el menisco lateral, ¿no? Evidentemente, es un dato muy, entre comillas, sutil. Vean el espesor del corte. Este es un espesor de corte, por aquí lo tienen, de 4 milímetros, digamos, es un protocolo convencional. Y el dato es, si ya lo localizaron por ahí, es este. Vean ese aspecto truncado, con un borde francamente romo del borde libre del menisco lateral. Entonces ese es el dato que se ve en una sola imagen. Esos son cortes consecutivos, como les mencionaba. Entonces ya este dato pues nos hace sospechar quizá, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Pues una búsqueda pues intencionada. ¿Cuál sería la adquisición que nos va a ayudar más? Pues aquella que haga el corte de esta forma, es decir, en un plano axial.
Si nos vamos al plano sagital, aquí haciendo ya un poquito de trampa, pues aquí ya tengo el otro criterio, ¿no? Pérdida de la morfología, ya lo estoy localizando en el plano sagital, es decir, ya tengo los dos criterios completos, dos imágenes no consecutivas con pérdida de la morfología. Y a lo que quería hacerle referencia, pues es que la adquisición axial, en este caso ni siquiera es una volumétrica, es un merge. El espesor del corte para este caso fue de 3 milímetros y en ella podemos caracterizar francamente la disposición radial del trazo de rotura. Lo podríamos mencionar de esta forma: rotura radial, tiene un espesor parcial, afecta a la zona 3, afecta a la zona 2 en el segmento corporal del menisco lateral. Este otro caso, que suele ser de los más frecuentes que nos encontramos en la práctica, tenemos una adquisición coronal en densidad protónica con supresión. ¿Qué es lo que identificamos? Primer criterio, pérdida de la morfología. Segundo, hiperseñal inequívoca con un trazo que comunica hacia el borde periférico y se asocia con una imagen hiperintensa parameniscal que hace referencia precisamente a un quiste parameniscal. En la adquisición sagital, pues corroboramos el dato y pues lo que hemos mencionado en la charla. Este trazo de rotura va a ser muy frecuente o relativamente frecuente en pacientes mayores de 40 años. Habitualmente vienen de una transición de una meniscopatía o una degeneración mucinosa hacia un desgarro horizontal. Y por supuesto que la asociación más frecuente es un quiste parameniscal. Por ejemplo, por ultrasonido, este es un hallazgo francamente caracterizable. El primer dato, lo primero que nos vamos a encontrar, pues es la colección parameniscal, y muchas veces con maniobras ahí dinámicas podemos, entre comillas, como ordeñar o hacer que se distribuya ese líquido y nos hace la separación meniscal. Y por ultrasonido, por supuesto que podemos también caracterizar las lesiones meniscales, particularmente aquellas que estén en la periferia. Entonces podríamos decir que es una rotura horizontal de espesor parcial porque no comunica hacia el borde libre, en zona periférica, en cuerno anterior y el segmento corporal del menisco lateral, y se asocia a un quiste parameniscal. Tenemos este otro caso. Eh, Presentamos uno similar cuando estábamos poniendo los ejemplos de las lesiones. Los datos que les comenté en su momento es: uno, tenemos un plano coronal, hay que hacer una comparación en la intensidad de señal, en la morfología de los meniscos. Vemos que francamente el menisco medial presenta un volumen disminuido e incluso ya tenemos el otro dato, que es un cambio en la intensidad de señal, incluso con un trazo. ¿Qué es lo que tengo que ir a buscar? Pues ¿por qué? ¿Por qué ese volumen está disminuido? Me voy a la escotadura intercondilia y lo que identifico es el equivalente al signo del doble ligamento cruzado posterior, pero en el plano coronal. Entonces, eso nos hace referencia a una asa de Walde. Tenemos el signo clásico del doble ligamento cruzado posterior, que este fragmento desplazado, porque el cruzado posterior impide ese desplazamiento más allá de la porción central de la articulación, y lo podemos corroborar en el plano axial. Vemos que el espesor del corte de esta secuencia axial en densidad protónica es de 1.5 milímetros. Entonces, si vamos a hacer una adquisición axial dirigida a meniscos, pues se considera, no necesariamente tiene que ser volumétrica, que son submilimétricas, simplemente disminuyendo el espesor a menos de 2 milímetros como recomendación, pues tenemos una caracterización bastante buena. Entonces es una asa de Walde, rotura del menisco medial desplazada en asa de Walde. No le puse vertical porque francamente, pues aquí ya hay un desgarro complejo. Ya vemos aquí un segundo trazo. Lo normal es que este sea un desgarro vertical, pero aquí ya se está sumando uno horizontal. Entonces también lo podemos reportar como un desgarro complejo desplazado en asa de Walde. Y tenemos este otro caso, una rodilla patológica, un paciente mayor de 40 años. Si recuerdan los signos, ¿cuál de estos se encontrarían aquí? Vemos la adquisición sagital, comparamos el cuerno anterior con el cuerno posterior y vemos que está prácticamente desdibujado con una hiperseñal franca. Y recordando que la asociación más frecuente, o una de las más frecuentes de estas, hay que seguirlo. ¿Por qué? Porque suele comprometer
las raíces posteriores. Entonces, tenemos aquí el peroné, tenemos la referencia de que estamos en el aspecto posterior de la articulación y corroboramos el trazo que coincide con este que pues, es el del menisco fantasma. Nuevamente vamos a la adquisición axial y corroboramos francamente esa lesión que se asocia con una lesión menisco capsular. Si midiéramos este espacio, muy probablemente nos dé cerca de los 10 milímetros. Entonces, es una rotura del cuerno posterior y de la raíz posterior del menisco medial, asociándose con el signo del menisco fantasma e incluso una lesión menisco capsular. Por aquí un quiste de Baker que se insinúa. Este otro caso me parece que ya es el último. También revisamos uno muy similar durante la charla. Si recuerdan el signo, aquí hay varios signos. Quizá de lo que primero nos llama la atención es la intensidad de señal de la medular ósea subcondral. Vemos esa hiperseñal, primer signo. Después vemos una pérdida de la continuidad y de la morfología, más bien dicho, de la superficie del cóndilo femoral lateral. Estoy en el aspecto lateral de la articulación, palo de hockey, y vemos esto. Este es el signo del surco profundo del menisco lateral, asociándose o haciendo referencia a una fractura subcondral aguda, porque vemos edema. Vemos esquinas brillantes, entonces ya vamos integrando por ahí los diagnósticos. Ojalá estén pensando por ahí en asociaciones y pues ya nos vamos directamente a valorar el menisco, qué es lo que tenemos, en dónde está el cuerno posterior, no está, bueno, sí está desplazado. Entonces tenemos un cuerno anterior y otra estructura similar adyacente. Entonces tenemos el signo del doble cuerno anterior. Ya demostrando el resto de las imágenes, incluso podemos ver el sitio en donde se pliega el menisco, donde hace esa ondulación. Corroboramos nuevamente la fractura osteocondral y cuando nosotros vemos estas dos imágenes, invariablemente debemos de pensar, pues, qué está pasando, que hay que ir a descartar intencionadamente una ruptura de alto grado del ligamento cruzado anterior. Tenemos esquinas brillantes, surco profundo, un desgarro nasa de balde. Y pues sí, en el protocolo convencional nos vamos al centro de la articulación, pérdida franca de la morfología del cruzado anterior y pues hacemos simplemente para complementar el protocolo y tener todos los elementos en la mano, por así decirlo, adquisición sagital oblicua y coronal oblicua, en la cual pues documentamos esa interrupción completa del patrón fibrilar del cruzado anterior. Corroboramos en el plano axial el desplazamiento del menisco y aquí tenemos dos de una triada que seguramente les va a sonar por ahí y la van a integrar con esta otra imagen. Hay un desgarro de alto grado del ligamento colateral medial, particularmente de todo el fascículo profundo, de la mayor parte del superficial e incluso con líquido. Si lo hubiéramos aislado, la presencia de líquido entre ambos fascículos se le denomina bursitis de Bushell con V. Es un hallazgo que aislado sería ese, pero en asociación con todo esto, ¿qué es lo que nos está integrando? Entonces, rotura del cruzado anterior, un desgarro meniscal, en este caso en asa de balde, del menisco lateral, y una lesión del colateral medial. Entonces tenemos la tríada terrible. Entonces, resumimos el cruzado, el colateral y una lesión completa de alguno de los meniscos. Habitualmente, pues va a ser el menisco lateral. Y bueno, con esto llegamos al final de la charla. Puntos que nos podemos llevar, siempre como todo en radiología, la imagen musculoesquelética no es ajena a esa sistematización que aprendemos desde que nos estamos formando en radiología. Ser sistemáticos en el sentido de ver e investigar ante qué contexto clínico estamos. Estamos hablando de patología traumática, de patología degenerativa, de patología inflamatoria, tumoral, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, encasillar bien al caso clínico que estamos evaluando. Lo que les comentaba en el contexto de lesiones agudas y que estén relacionadas a trauma, pensar en pacientes jóvenes con mecanismos de alta energía, pues bueno, seguramente vamos a encontrar lesiones de alto grado, lesiones completas y con asociaciones. La más frecuente pensando en una lesión del menisco es que se asocie
a una lesión del ligamento cruzado anterior, aunque puede haber muchas otras. En aquellos pacientes a lo mejor que vienen con un contexto subagudo o más bien crónico, a lo mejor con microtrauma por la actividad a la que se dedican, sin duda vamos a encontrar primero que otra cosa meniscopatía o degeneración mucinosa del menisco, sabiendo que a los 50 años casi la mitad de la población pudiera tenerlo. Y si hubiera algún desgarro en este paciente, no va a ser congruente a lo mejor con el mecanismo de trauma, es decir, son pacientes que se lesionan con mecanismos de baja energía y que habitualmente transicionan al desgarro más frecuente en este grupo etario, que va a ser un desgarro horizontal y que muy probablemente se asocie a un quiste parameniscal, que incluso lo podemos sospechar o diagnosticar desde el ultrasonido. Y bueno, lo que les he querido hacer hincapié, entender las bases de los patrones de rotura, entender la nomenclatura de las roturas meniscales y también identificar aquellos elementos que nos brindan como un plus, ¿no? Como un extra para que ese paciente pues reciba el mejor tratamiento disponible para la patología que está presentando. Y siempre les comento esto, pues brindar la mayor cantidad de datos que permitan evitar sorpresas al momento, por ejemplo, de un estudio, de un tratamiento artroscópico. Entonces, bueno, pues eso sería prácticamente todo. Les agradezco su atención a los que pues, se quedaron hasta el final de la charla. Por aquí una imagen de mi pequeño. De repente ya saben que ahí los radiólogos casi no nos gusta ver pantallas fuera del horario laboral y estaba por ahí queriendo hacer pininos ahí de ilustración médica y pues dice que a nuestros esqueletos les hacen falta colores, entonces por ahí se pone a colorearlos de vez en cuando. No sé si tengan algún comentario, por supuesto que estoy atento a ellos, con todo gusto. Hola, doctor. Voy a prender las dos. Espérenme. Sí. Hola, doctor. Pues la verdad es que la charla estuvo muy amena y creo que súper descriptiva y digerible. Por ahí yo tendría una duda que de repente me, me, me causa cuando estoy con los técnicos, que justamente muchos doctores piden estudios de resonancia magnética y justo ponen el diagnóstico lesión meniscal. Y mis técnicos solo hacen cortes sagitales y entonces luego les digo, ¿y los coronales? O los axiales, perdón, para ver, pues caracterizarlos mejor, ¿no? Y dicen, no, es que el otro doctor así lo pide, ¿no? Entonces, para mí sí sería como importante que esto quedara así como también guardado. ¿Cuáles son, o sea, el protocolo, qué es lo que necesita para evaluar adecuadamente las lesiones meniscales? O sea, ¿qué sí o sí debe llevar para que esté bien evaluada ese menisco? Ok, muy buena pregunta, doctora. Sí, de repente, pues los protocolos es algo, dependemos francamente de ellos cuando tenemos, como en su caso, la oportunidad de estar al frente del resonador, pues podemos ir guiando sin duda el estudio, ¿no? Y de repente, pues de las bondades que tiene la resonancia de mandar alguna u otra secuencia, pues ya haciendo una investigación dirigida. Pero si tuviéramos que hablar de un protocolo convencional para valoración de meniscos, si solo lo queremos ver así, es densidad protónica en los tres planos con supresión grasa. Yo estaba planteando durante la charla, si se fijaron, la oportunidad que tenemos con los equipos con los que contamos actualmente, pues de hacer y un poquito más allá, a lo mejor sistematizar uno, hablando de meniscos, la adquisición axial no necesariamente tiene que ser volumétrica. Hablando de casas comerciales, que para General es el cubo, em, que son las secuencias 3D isométricas, no necesariamente hay que llegar a eso, ¿no? Sabemos que en la resonancia, pues, importa el tiempo. Precisamente, si tenemos la oportunidad de hacer un protocolo completo, pues, qué mejor. Pero muchas veces por precisamente volumen y tiempos, pues tenemos que acortar los protocolos. Entonces, la respuesta sería densidad protónica en los tres planos, siempre con supresión grasa, con un espesor de corte máximo de 4 milímetros.
estar ahí al frente del resonador nos va a permitir identificar, pues, si tuviéramos la sospecha de alguna lesión pequeña. Para ese caso, o la clásica, si tenemos duda, pues bueno, entonces sí mandar una axial dirigida a meniscos con un fob más pequeño y con un espesor de corte que les comentaba con 2 milímetros, 1.5 milímetros de espesor, va a ser francamente caracterizable. ¿Por qué? Porque ya vimos que el criterio para los artroscopistas, o sea, mínimo son 5 milímetros. Entonces, nada más no dejar que ese espesor nos brinque una lesión meniscal y por ahí se nos pueda ir. Hablando de meniscos, densidad protónica en 3 planos, si se puede, volumétricas. Hay volumétricas sagitales, hay volumétricas axiales, como para tener un protocolo más completo. Pero con esas 4, sin duda va a tener una caracterización bastante buena. Ok, perfecto, muchas gracias. Por si por ahí hay técnicos radiólogos, digo, es muy importante porque trabajamos súper en conjunto, ¿no? Y creo que estos detalles deben de quedar como bien claros. Bien. Es correcto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si quieren venirse por acá, para que la vean. Por aquí estoy revisando el chat por si alguien quiere escribir. Aquí los leo. Buenas noches. La duda que tengo es, ¿los cortes oblicuos que mencionaba son exclusivamente para los ligamentos cruzados? Hola doctora, ¿qué tal? Buenas noches y mucho gusto. Sí, los cortes oblicuos son particularmente para el ligamento cruzado anterior. En nuestro protocolo, por ejemplo, siempre incluimos al menos uno de ellos. Habitualmente se elige el plano sagital oblicuo por su, entre comillas, mejor referencia anatómica y también para los técnicos se les hace un poquito más práctico y la mayoría de lesiones, sobre todo las de alto grado, pues van a ser caracterizadas ahí. Entonces sí, al menos, por ejemplo, en un protocolo, retomando la pregunta de la doctora, además de esas 3 secuencias o 4 que les comento, para el ligamento cruzado, al día de hoy, sí o sí, una adquisición sagital oblicua los va a sacar de muchos apuros. Cuando hay duda de una lesión parcial del ligamento cruzado anterior, que digo, siempre nos estamos complicando la vida, ¿no? Pero no es eso, es querer, por el contrario, es ser muy específicos. Entonces sí hacemos una adquisición coronal oblicua también del ligamento cruzado anterior. El tip es este, esas 2 secuencias más la secuencia axial en T2 nos van a ayudar a caracterizar todos bueno, la mayor parte de los desgarros, aún sean parciales del ligamento cruzado anterior, que es una estructura que por sus características, por su señal en las secuencias sensibles a edema, nos da mucha duda en algunas ocasiones. Entonces, si implementar al menos un corte oblicuo con cortes finos dirigidos, ya sea sagital o coronal, va a ser de bastante ayuda en sus protocolos. A veces nos quedamos solo con el sagital oblicuo y el axial T2 que forma parte del protocolo convencional y con eso caracterizamos muy bien las lesiones del ligamento cruzado anterior. ¿Cuál es la relevancia de esto? Hay tratamiento selectivo para las roturas parciales del ligamento cruzado anterior, reconociendo que hay 2 bandas, o es lo más habitual que se le describe. Cuando hay roturas de una sola de ellas, hay tratamiento selectivo para reparar una de esas bandas y pues el pronóstico es mejor. Entonces, a medida que avanzan la terapia, pues también a nosotros nos exige estar por ahí dando más datos. Esa sería la respuesta. Y otra pregunta. Aparte de especificar en qué zona está la lesión, ¿se toma la medida de la lesión? ¿Y en qué corte sería el ideal para medirlo? Sí, eso va a depender del trazo, del patrón que predomine. Ejemplo, las lesiones verticales que siguen el eje largo, es decir, longitudinal vertical, nos ayuda mucho, volviendo al axial, medirlo en esa secuencia porque vamos a ver prácticamente toda su longitud. El desgarro radial, que lo vimos que afecta sobre todo al borde libre, también es francamente caracterizable en la adquisición axial. Entonces ahí es donde lo medimos. Entonces lo vamos a medir en donde tenga la mayor extensión y lo veamos prácticamente la mayor parte del desgarro, porque tiene que ser en un corte. Ya vimos que es un criterio
para plantear el tratamiento artroscópico, bueno, simplemente para decidir si es candidato o no a un tratamiento invasivo.